En Observatorio Geopolítico les traemos un análisis, no de la crisis histórica tradicional de que Kiev, capital de Ucrania, es la primera ciudad rusa, no de los antecedentes y problemas que ha habido en la región del Donbass, no de la proclamación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y su reconocimiento por parte de la Federación Rusa, no de la llamada que hizo Putin, que hizo Biden a Putin, que lo calificó de asesino. No vamos a hablar de los encontronazos diplomáticos y el fracaso de la diplomacia, para entonces pasar a la respuesta armada, a la escalada violenta que se está desarrollando en Ucrania. Tampoco le vamos a explicar las tesis que sostuvimos en un video anterior, en el sentido de que la OTAN y Estados Unidos, OTAN actuando como brazo armado de Estados Unidos, con el pie en el cuello de Rusia, no le dejaron más remedio que invadir Ucrania. Es decir, en términos prácticos, es una autoinvasión que les sirve para abrir la puerta a ellos para meterse en Ucrania, que es históricamente rusa. Ojo. De lo que le vamos a hablar ahora es de la guerra de información y desinformación y propaganda que hay. Hay que tomar en cuenta que estamos en la época de la posverdad y esta es la primera guerra de la posverdad y del metaverso. No todo lo que le publiquen, como publicaron un supuesto periodista que es el primer muerto, pero ya había muerto en otra época y buscaron la foto y no se sabe si el hombre está vivo, si realmente murió o si murió ahora en Ucrania o si está vivito y coleando, como decimos los dominicanos. Entonces, hay mucha manipulación de ambos lados. Por ejemplo, Estados Unidos tiene CNN, que en una entrevista el presidente Evo Morales de Bolivia dijo no debe llamarse CNN, sino CMM, que significa cadena más mentirosa. Pero también está la televisión árabe Al Jazeera. China tiene China News en español. Estados Unidos tiene además de CNN, tiene la Fox, tiene NBC, Washington Post, New York Post, muchísimos periódicos y muchísimas cadenas de televisión. Y Rusia tiene RT, que es Russia Times, RT, para ellos divulgar cada uno su información. Entonces hay un combate, un bombardeo de misiles informativos o desinformativos, que el ciudadano está metido al medio, en el medio de ese fuego cruzado. Entonces, es para que estemos claros que parejamente, como dije en Washington, en un trabajo, en un paper que me pusieron en 2010, que se titulaba de Combatant Commanders, o sea, los comandantes combatientes. Y en ese tiempo, en 2009-2010, no estaba tan fuerte el tema de las redes sociales. Es decir, que un comandante que está dirigiendo una operación bélica, además de dirigir las operaciones, de colocarse en el lugar, de gestionar apropiadamente los capabilities o recursos que tiene como personal, habituallamiento, municiones, armas y municiones, desplazamiento, etcétera. Tiene que estar atento a lo que dicen las cadenas internacionales que son encargadas de mentir, pero la mayoría de la gente, por desgracia, sigue creyendo en ellos. Entonces, pero también lo que dice Facebook, también lo que aparece en Instagram, lo que aparece en Telegram, lo que aparece en Twitter. Es decir, que tiene dos frentes de batalla. Uno, el frente físico, donde se avanza para lograr posiciones, evitando que nos maten y tratando de eliminar o de neutralizar al enemigo y controlar al potencial enemigo y hacer operaciones encubiertas y hacer reconocimiento, pero hacer también operaciones de inteligencia para saber los movimientos del enemigo. Por eso Napoleón aconsejaba, si ves a tu enemigo cometiendo errores, no lo corrijas, déjalo
que fracase. Entonces, junto a ese combate físico real en los montes, en los lugares terribles, hay un combate virtual de información y desinformación constante, permanente. O sea, que ya lo cierto no es real, lo real no es verdadero. La verdad absoluta solo la tiene Dios. La verdad completa no existe ni le conviene al poder publicarla. Es decir, publican una verdad, pero tiene un porcentaje de mentira. Publican una gran mentira y le meten un poquito de verdad para hacerla más creíble. Entonces, aquí en Observatorio Geopolítico, que los invito con todo respeto desde estas lomas de diferencia, después de Manaclas, donde murió el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, el 21 de diciembre de 1963, los invito a seguirme. Los invito a darle like para que suba la comunidad de Observatorio Geopolítico. Sigamos dándole atención al desarrollo de esta guerra entre Ucrania y Rusia y observen que Estados Unidos con su presidente, el senil Joe Biden, está mirando para otro lado y está dejando a la OTAN, que es su agencia de guerra, exportadora de guerra, que ellos la patrocinan. La OTAN cuesta al año 400 mil millones de dólares, de los cuales el 70% lo paga Estados Unidos. Entonces, otro punto, otra llave de la crisis, es que las potencias no pelean frontalmente, sino que se van a pelear, ponen a los chiquitos a pelear, tienen aliados regionales y lo echan a pelear. Y es que se necesitaba una guerra. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, Donald Trump en sus 4 años no metió al mundo ni a Estados Unidos en una gran guerra. Entonces, por eso los fabricantes de armas y el complejo militar industrial, mayormente estadounidense, que cotiza en la bolsa de Wall Street, porque eso es dinero. La paz no es rentable. La guerra sí produce dinero y motoriza la economía y salva la popularidad de presidentes mediocres. Ojo. Y la otra es que el mundo necesitaba una guerra, un baño de sangre, para cortar históricamente la pandemia o plandemia que ya está en fase final. Porque las pandemias que ha sufrido el mundo, que antes las llamaban epidemias, han sido en los años 20, 1720, 1820, 1920 y 2020. Y han durado un máximo de 2 años. En estos finales de febrero o principios de marzo, cumplió exactamente 2 años. Ya terminó su cometido y como el mundo y la historia de los últimos 100 o 150 años es una puesta en escena, es una mise en scène, como dicen los franceses, es una representación, es un programa, bueno, una forma de cortar el programa que nos condenó y nos escondió y nos puso arresto domiciliario sin cometer ninguna falta y nos hizo poner un barbiquejo para que recibamos menos oxigenación en el cerebro. Ya eso, ellos no lo van a cerrar, pero lo van a dejar que se diluye al pasito. Ya están paradas, ya no han dado más restricciones, porque ahora el tema es mantenernos ocupados y preocupados en la amenaza nuclear que se pende o que cuelga sobre el mundo entero. Ojalá no haya un error nuclear. Ojalá no haya una represalia. Por ejemplo, un país chiquito, insignificante, bananero como el nuestro, se mete en medio a emitir opinión en un pleito entre 2 potencias, cuando viene a ver una de las dos, y más si toma partido para uno de los dos. Cuando viene a ver el otro, le manda una bombita para que se calle y para que sirva de disuasión para el mundo y para la otra potencia de la capacidad destructiva que ellos tienen. Por eso es peligroso estar dando declaraciones. Muchas gracias y suscríbase.